En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los saludo en este día. Mi oración por ustedes es que siempre la presencia del Señor los bendiga, apruebe lo que digan y lo que hagan. Y también ilumine sus mentes con pensamientos preciosos que nos ayuden a caminar en sus caminos. Oremos este día o esta mañana para pedir al Señor su orientación y pedirle también en relación a cómo hablar y también en cómo recibir lo que vamos a oír en este día. Padre amado, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos dirijas las palabras que hablaremos, Señor, que tú tomes control de nuestros labios, de nuestra mente para transmitir el mensaje. Tu palabra es bendita y ella siempre hará lo que está propuesto en tu corazón. Y te pedimos principalmente que nuestros corazones, como una tierra, no pueda estar dura, sino una tierra que ha sido preparada para recibir esa semilla preciosa para dar fruto. Prepara nuestros corazones y que la recibamos con humildad, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. El título de nuestro mensaje de hoy es Jesús, el hombre humilde. Jesús, el hombre humilde. Leemos en Lucas capítulo 4, verso 16, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy bien, esto es lo que está registrado aquí en el Evangelio de Lucas. Después de Jesús haber sido llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Dice la Escritura en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, después de que fue bautizado por Juan, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el versículo 14, que es prácticamente después de haber terminado esos 40 días en el desierto, la tentación con victoria, dice: y Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu a Galilea. Se estaba en otra región en el momento de la tentación, en el desierto, ¿verdad? Muy probable el desierto de Judea, y él volvió para Galilea, la parte norte de Israel, alrededor del mar de Galilea, ¿verdad? Donde él había crecido en Nazaret. Y ahí es donde comienza a registrarse esta parte del ministerio del Señor, que prácticamente nos muestra de una forma tan simple. Por eso es que el título es así, Jesús, el hombre humilde, porque de una forma tan simple muestra la maravillosa vida de Jesús. O sea, él regresó a Nazaret ungido con el Espíritu Santo. No es porque él no tuviera el Espíritu antes, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, pero nos está mostrando que él lo ungió, dio su aprobación en el río Jordán y lo llevó por el Espíritu y lo trajo después del desierto con el poder del Espíritu, porque él tenía que llevar a cabo una misión y él la cumplió con éxito. Pero aquí en este versículo número 12 nos da dos detalles muy interesantes. No en el sentido de que nos suelte curiosidad,
sino en el sentido de la importancia que estas dos cosas dan en relación a Jesucristo en su humanidad. La primera es que Él vino a Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. O sea, la primera cosa que el evangelista Lucas nos menciona aquí del Señor es referirse al lugar del crecimiento de nuestro Señor como ser humano. No en su ministerio, porque Él hasta los 30 años Él comenzó a ministrar. Antes de eso, Él no ministró. De hecho, nunca estuvo manifestando, no hay registros de eso, su poder, maravillas, hasta que el Señor lo ungió con el Espíritu Santo. Por eso él mismo decía, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, que yo echo fuera los demonios. O sea, hubo una capacitación del Altísimo para que Jesús comenzara. Entonces, antes de ese tiempo, antes de los 30 años, él no hizo ningún milagro. Solo se dedicó, imagínense ustedes, a ser un humano normal como todos nosotros, y fue de esa manera que él conoció, ¿verdad?, toda nuestra naturaleza, y fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Cuando él ya estaba totalmente preparado con la unción, conocimiento y sabiduría, todo, entonces él regresa a Nazaret, donde él había crecido, dice. Recuerden que él había nacido en Belén de Judea, en el sur, o sea, donde está alrededores de Jerusalén, unos cuantos kilómetros, aproximadamente unos 3 kilómetros de Jerusalén, ahí cerquita. Ahí había nacido él, pero el lugar donde él creció y donde Jesús trabajó como carpintero fue en Nazaret. Él aprendió el oficio de su padre adoptivo, José, marido de María. Y según el historiador judío Josefo, dice que en los días de Jesús habían aproximadamente como 240 villas y ciudades en Galilea. O sea, solo en Galilea, en la parte de Galilea, en la región del norte de Israel, habían como 240 villas. Y entre villas y ciudades. Y según él, aproximadamente cada una de esas villas y ciudades, tenía un promedio de unos 15,000 habitantes, algunos más. Eso les da una idea a ustedes de la cantidad de personas que vivían en Galilea. Si hacemos cálculos de 240, solo así por 15,000, dan unos 3 millones y tanto de personas. O sea, era una cantidad considerable de personas que vivían en aquella región. Y por la persona que Jesús era, y por el oficio que él tomó, que era ser carpintero, no hay duda que él era muy conocido en esa región, porque en aquella época, como ser herrero o carpintero, era una de las profesiones más utilizadas en Israel, ¿verdad? Los herreros, debido a cuestiones de instrumentos para la labranza, ¿verdad?, también para la guerra como espadas, pero también asadones y arados, ¿no? Y en el caso de la carpintería, pues obviamente muebles para la casa, camas, sillas, mesas, en fin, y sin duda también podría incluir casas hechas de madera. El Señor Jesús tenía esa profesión, él había aprendido, y escuche, humildemente él aprendió a ser carpintero. Y su Padre Celestial escogió que el padre adoptivo, que José, el marido de María, fuera un carpintero.
Sin embargo, a pesar de que él era muy conocido, ya en su época, recuerden, él había crecido y había trabajado ya como carpintero. Entonces mucha gente lo conocía, no hay duda. Pero a pesar de que ya muchas personas tenían conocimiento de él, pero no mucho lo mencionaron cuando ya él comienza a estar en su ministerio, no mucho mencionaron su nombre, el nombre propio, Jesús. Él fue llamado, según vamos a leer aquí en Mateo capítulo 13 y en el versículo 55, capítulo 13, verso 55, dice, aquí otra vez Mateo también se refiere al mismo pasaje de Lucas 4:16, donde dice, y venido a su tierra, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, a nuestro Señor lo llamaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Si ustedes se dan cuenta, aquí él es llamado de esta manera. O sea, se menciona a Jesús pero haciendo referencia al oficio de su padre. O sea, ni siquiera se menciona el nombre de José aquí en este versículo, sino se dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y además, sabiamente Mateo registró aquí que ellos sí conocían el nombre de María, su madre, conocían el nombre de sus hermanos, como dice aquí, Jacobo, José, Simón y Judas, esos 4 hermanos, y hay hermanas también, pero no se mencionan aquí porque también en la época de Jesús y mucho atrás también, las mujeres siempre han sido en ese contexto social y cultural un poco menospreciadas. Hoy en día creo que es diferente, pero en aquella época sí lo era. Estoy hablando propiamente de la cultura judía en aquella época. Ahora, algo más, y para terminar ese pensamiento, no dijeron ahí, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? No dijeron eso. Dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí sabían el nombre de su madre, de sus hermanos, pero claro que sabían el nombre de Jesús, pero no lo mencionaron. Y cuando hablamos de este, estamos hablando de un pronombre demostrativo. Este lápiz, esta lámpara, ¿verdad? Este escritorio, esta silla, en fin. Y ese pronombre demostrativo, indica una persona o cosa que está cerca de la persona que habla o escribe. ¡Qué interesante! ¿Por qué es interesante saber esto? Porque cuando dijeron ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? Es porque los que estaban hablando, o el que estaba hablando, más que todo era un grupo de personas, sus paisanos, ahí estaba Jesús. No es este, pues lo que es la definición del pronombre demostrativo, una persona que está cerca de la persona que habla o escribe. Significa entonces que cuando dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero?, Jesús estaba bien cerca de aquellas personas que estaban hablando, pero no se atrevieron o no quisieron, mejor dicho, ni mencionar su nombre. ¿Por qué eso? Si él había crecido y había trabajado para ellos, muchas familias deben haber sido beneficiadas con el trabajo de Jesús. Pues bien, quiero les dar un ejemplo. Yo nací en Sololá, un departamento, para aquellos que no son guatemaltecos, es un departamento en el occidente de Guatemala, que está como a 2.200 metros sobre el nivel del mar, clima agradable, un poco frío a veces en invierno, con neblina en las noches, las tardes,
Y, y la mayoría de la población ahí en Sololá, en aquella época, hablando de 1960, 65, hasta el 70 que estuvimos creo por allá, o más, poco más, 75, yo nací en el 58. En esa época la mayoría de la población me conocía por el oficio de mis padres. Y solo quiero dar esto como un ejemplo de lo que sucedió con Jesús. No me estoy comparando en absoluto con mi Señor y Salvador y Rey. Pero unos, otra vez, me conocían por el oficio de mis padres. Unos me llamaban de el hijo de la señora Elba. El hijo de la señorita Elba. El hijo de la seño, le decían allá seño porque ella era profesora en una escuela ahí en Sololá. Una escuela donde yo también asistía y donde yo aprendía. Entonces, en lugar de decirme, oh Luis, y bueno, muchas personas me llamaban Luis o Luisito, que es el diminutivo, pero había muchos, es el hijo de la señora Elba, ¿verdad? Refiriéndose a mi mamá, que era más conocida que yo, obviamente, y a su profesión, la profesora. ¿Sí? Y en esa escuela tuvimos un profesor de educación física, que todavía me recuerdo que su apellido era Murga. No me recuerdo el nombre ahorita, Edgar Murga, algo así. Pero el señor Murga, él conocía a mis padres, conocía lo que también hacía mi papá. Él no era profesor, pero él hacía de todo. Él manejaba tractores, manejaba camiones, tenía un negocio de taxis ahí en Sololá y hacía de todo. Y compraba madera y agarraba su camión e iba a vender la madera y así era el trabajo que él hacía. Entonces, este señor Murga, conociendo a mi papá y a mi mamá, y teniendo también con él una lista del nombre de sus alumnos, cuando hacíamos educación física y él veía que tal vez yo no estaba haciendo correctamente los ejercicios, tal vez, o molestando, tal vez, entonces él me llamaba de esta manera, hijo de Huicho Barrios, decía él. Hijo de, porque en Guatemala dicen a los Luises, les dicen Huichos. Y entonces él no me llamaba por mi nombre. Luis, no, el hijo de Huicho Barrios. Así era yo conocido por él. Y a mí no me gustaba que me llamara así, porque yo tenía mi nombre. Y no porque yo no me quisiera identificar con mi papá. No, yo apreciaba mucho el trabajo que mi papá hacía y sentía admiración por lo que él era. Pero nunca me gustó y nunca me llamó y no conseguí cambiar esa situación porque él no cambió su trato para conmigo. Sin embargo, menciono esto porque cualquiera de nosotros preferimos definitivamente que las personas nos llamen por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque eso nos identifica tal lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Y no que nos llamen como referencia con algo o alguien que nos asocian. Ah, sí, dice, usted es el amigo de fulano. Ah, sí, bueno. Pero no lo conocen, no le saben su nombre. Porque cuando eso se hace, cuando no se menciona nuestro nombre, ¿verdad? Y se dice el amigo de fulano, ¿verdad? En cierto grado tiene una forma de menosprecio, de falta de respeto, de falta de atención o de importancia que le está dando a esa persona. En el caso de Jesús, él le ha llamado el hijo del carpintero. O sea, pongan atención que ni siquiera se menciona su nombre. En este momento ni el nombre de su papá, si hay en otro texto que sí se menciona en Mateo, ¿verdad? Solo el nombre de su madre y de sus hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos aquí al libro de Mateo y vemos el contexto del capítulo número 13, verso 55 al 58, vamos a ver juntos ahí, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas, como mínimo tenía dos, ¿verdad? Pero todas para nosotros puede llegar hasta ser tres, con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y escuche, se escandalizaban de él. ¿Se dan cuenta que esa expresión no era simplemente porque no le sabían el nombre? No, era una cuestión de menosprecio, ¿verdad? Se escandalizaban de él, pero ahora escuchen lo que dice la Escritura. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, él había crecido ahí, lo habían conocido como un hombre honrado, sin duda, ¿verdad? Como un hombre trabajador, un carpintero de primera. Sin embargo, se escandalizaron porque ellos sí podían aceptar que él continuara siendo ese carpintero, pero no ahora dar a conocer que era el Hijo de Dios. Porque cuando nosotros leemos lo que continúa en Lucas capítulo 4, versos 17 y 18, cuando él llegó a la sinagoga, dice que él leyó lo que estaba en el profeta Isaías, hablando sobre quién era el Mesías, y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Imagínense, o sea, él estaba diciendo quién era. Entonces hubo un menosprecio y se escandalizaron, y fue algo terrible que sucedió. Ellos sí comenzaron a admirar su sabiduría, admirar su doctrina, el poder que él estaba manifestando, pero no le estaban dando la honra que a él debían darla, ¿verdad? No estaban reconociendo en él, en Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías que estaba en medio de ellos. Y ese menosprecio, ese menoscabo, ese desprecio que estaban dando hacia él, les impidió, se convirtió en una muralla para que el poder de Dios se manifestara y sucedieran cosas maravillosas. Dice ahí: y no hizo allí muchos milagros. O sea, sí los hizo. Dice que a través de la imposición de las manos, él sí operó grandes milagros. Podrían haber sido beneficiados grandemente, física, emocional y espiritualmente, Nazaret, si ellos se hubieran abierto y le hubieran dado la importancia a Jesús como se la dieron muchas otras personas en otras partes. Pero aquí realmente encontramos cómo los paisanos de Jesús no lo pudieron aprovechar. Bueno, aquí aprendemos básicamente dos lecciones. Cuando nosotros menospreciamos a alguien en el corazón, siempre vamos a encontrar maneras de manifestarlo. A través de palabras, ¿verdad? O a través de adjetivos, o a través de pronombres demostrativos como este o esta, ¿verdad? Pero deberíamos evitar menospreciar a las personas, sea por la familia a la cual ellos pertenecen o por la profesión que ellos heredaran de sus padres, o también por los defectos que observamos en ellos. Porque todos nosotros tenemos defectos, todos nosotros tenemos debilidades, todos fallamos, todos de alguna manera pecamos y ofendemos, y las demás personas se dan cuenta. Pero esas cosas no deberían ser motivo para que nosotros menospreciemos a las personas. En el libro de Proverbios, capítulo 27, y en el verso número 4, leemos lo siguiente. 27:4. Cuál cruel es la ira e impetuoso el furor, dice. Somos crueles cuando menospreciamos. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es muy probable también que estos ciudadanos, estos paisanos de Jesús, realmente lo que tenían era envidia de él, de ver que había crecido como todos y ahorita con tales
prodigios y dones que habían en su vida. ¿Cómo? Como muchos se preguntaban, ¿de dónde aprendió esta sabiduría? ¿De dónde sabe él estas doctrinas? ¿Verdad? Porque como todos había tenido la misma oportunidad. Entonces, vemos también, quiero que lo busquen conmigo en Segundo de Crónicas, vamos ahí porque ese es un texto muy interesante que nos va a hacer reflexionar en relación al cuidado que debemos de tener en menospreciar a alguien, ¿verdad? Porque no le vemos la importancia que tenía su papá o tenía su mamá, como en mi caso, ¿verdad? El hijo de la señora Elba, el hijo de Huicho Barrios. Ya nunca se me olvida eso que sucedía y así lo conocían. Y mucha gente deben ser conocidos, tal vez hasta ustedes los conocían de esa manera. Pero en Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo número 14, 36, 14, dice ahí, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén, la cual Dios había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de su casa, de su templo, ¿verdad? De su cuerpo. Pero dice aquí en el verso 16, mas ellos, los habitantes, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Imagínense si hicieron menosprecio por el Hijo de Dios, estando en Nazaret, lo menospreciaron. Y aquí están los mensajeros que llegaban con la palabra de Dios, también hacían escarnio, o sea, se burlaban de ellos. Y dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Ahora escuche, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, fue lo que sucedió realmente también con Nazaret. El Señor fue fuerte con ellos, con sus palabras también, porque ellos llegaron prácticamente a menospreciarlo. Pero a Nazaret llegó y creció y trabajó el profeta que en Deuteronomio 18, verso 15, 19, Moisés menciona como el Señor levantará un profeta como yo, a él oiréis, y aquel quien menospreciar las palabras que él dará, se le van a pedir cuentas. Eso dijo el Señor, Moisés, el Señor a través de Moisés sobre Jesús. Y entonces imagínense ustedes Nazaret rechazando y llamándolo, este es el hijo del carpintero. Realmente había un menosprecio generalizado en relación a Jesús y eso hacía que o impedía que se manifestara el Señor con grandes prodigios y maravillas. Por otro lado, a mí me impresiona el carácter humilde de nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de lo que Él era, el Hijo de Dios, con todo poder, con todo el poder del Espíritu Santo, Él no se incomodó que lo llamaran como el hijo del carpintero o el hijo de José, como dice aquí en Lucas 4, donde nosotros estábamos leyendo, ahí dice 4:22, y todos daban buen testimonio de él. Ese es otro aspecto que después tal vez tocaremos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, también, pero no decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? No. O podrían haber dicho solamente, ¿no es este Jesús? ¿No es este el hijo de José? Bueno, él no se incomodó con eso. Y la verdad es que ninguno de nosotros
debe incomodarse en nuestro corazón por la forma como las otras personas nos traten o nos llamen. No importa que nos asocien con el oficio o con el nombre de lo que nosotros tenemos. No interesa. Jesús no sufrió por eso. Nosotros también, que somos mucho menores que Jesús, y no hay comparación, no deberíamos de incomodarnos cuando estamos siendo maltratados, ni por ser asociados de esa manera. Con razón, el Señor nos enseñó a nosotros que debemos ser como Él es, para no vivir incómodos. Dice en el 11:28 de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Usted no está diciendo, y aprendan de mí, que estoy tratando de ser manso y humilde. Nosotros sí tratamos de ser mansos y humildes. Él era, que soy manso y humilde de corazón, o sea, en lo interior, no externamente o aparentemente. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros no nos incomodamos por la forma como las personas nos tratan, o cómo nos llaman, o cómo nos asocian, nosotros vamos a tener descanso. Entonces, esta lección nosotros necesitamos aprender de ese hombre Jesús, el hombre humilde, que por su humildad vivió en reposo. Él no vivía alterado, no vivía incomodado. Sí, él le dijo ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho esos milagros que se han hecho en ti, ya en cenizas estuvieran ahí puestos, arrodillados, arrepentidos. Mayor será el castigo para ti que para Sodoma y Gomorra. O sea, si realmente las personas que menospreciaron al Señor, van a tener un juicio triste, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros que estamos en esta tierra cuidemos nuestra actitud en relación a los otros, cómo tratarlos, y también tengamos la actitud correcta en nuestro interior cuando los otros nos tratan a nosotros con menosprecio. Solamente a través de un corazón humilde no nos sentiremos ofendidos cuando las personas nos llamen por otro nombre o nos asocien con otras personas. No nos ofenderemos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la humildad verdadera es sinónimo de reposo, reposo en el corazón. En otras palabras, la humildad da un verdadero reposo o el verdadero reposo. Segundo aspecto. El segundo aspecto de la primera parte. Fue llamado también por muchos de esta manera. Lo leemos en Marcos capítulo número 6 y verso 3. Fíjense ustedes, qué increíble. Y verso 2 dice: llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, porque es el mismo episodio. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, Nazaret, ¿verdad? No es Belén, es Nazaret. Entonces, algunos lo llamaban, ¿no es este el hijo del carpintero? Y aquí dice, en el verso número 3, 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y luego se menciona casi lo mismo, pero aquí hay un detalle y hay una diferencia. No sé si ustedes la notaron. En el anterior, nosotros leímos que es llamado de esta manera. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué? Porque en aquella época, primero lo estaban asociando con la profesión de su padre, pero aquí está mostrando ya algo diferente. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Es probable que en esta época, cuando ya Jesús llegó a Nazaret, José ya no vivía, ya había muerto. Es también muy seguro que él ya había tomado por muchos años la responsabilidad de la carpintería aquí.
¿verdad? Y él estaba ya trabajando por varios tiempos hasta que cerró la carpintería a sus 30 años porque se dedicó por completo al ministerio y al servicio del Señor durante 3 años y medio, y de ahí fue llevado a los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿no es este el carpintero? Pasaron los años y él se convirtió también en el hombre que traía el sustento para la casa de la familia de María y de sus hermanos. Ellos también debían haber trabajado, ¿verdad? Los hermanos, pero él tomó la responsabilidad como primogénito y como hermano mayor de la carpintería de su padre. Probablemente en ese momento, como sucedía conmigo con el famoso profesor de educación física que no me llamaba por mi nombre, otra vez por la falta de respeto, creo yo, a sus alumnos, porque no importa que nosotros tengamos alguien que sea menor a nosotros y nosotros los menospreciemos, no. Aprendamos a no menospreciar a nadie, ni a alguien que está debajo de nosotros a nuestro nivel, mucho menos a alguien que está arriba de nosotros, pues podemos tener serios problemas. Pero en Mateo capítulo 13, en el verso 57, dice ahí en ese contexto que todos se escandalizaban de él. Por eso es que Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero todos se escandalizaban de él. Solo el corazón humilde de nuestro Señor realmente le dio la gracia para resistir. Tristemente, esa actitud que había en la gente de Nazaret, como ya mencionamos, impidió que él pudiera realizar ahí milagros, mayores milagros, porque sí vemos que él los hizo. Pero dice también aquí, cuando él fue menospreciado, él dice aquí, en el verso 23 del capítulo 4 de Lucas, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, Nazaret. O sea, estaban pidiendo también que él manifestara ciertas evidencias de que él realmente era el Mesías. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y asombrosamente, el ministerio de Jesús fue 3 años y medio, como el de Elías, ¿verdad? Y ahí estaba, como Elías estuvo y no fue enviado, dice, sino a las viudas de Israel, sino de Sarepta de Sidón, de otro lugar. ¿Por qué? Porque fueron los que, la que lo recibió. Y a quien el Señor, por misericordia, también envió para salvarle la vida. Pero ni a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Otra vez, no era gente nativa, sino un extranjero el que estaba recibiendo el beneficio. Al oír estas cosas, vean ustedes, todos en la sinagoga de Nazaret, ese sábado, se llenaron de ira. Y levantándose, oigan lo que ellos hicieron. Le echaron fuera de la ciudad de Nazaret y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, Nazaret, un monte, para despeñarle. O sea, no solamente lo menospreciaron, sino llegaron al punto de querer o de intentar matar a Jesús, sus propios paisanos. Entonces, es una situación bastante triste, y podemos decir así, hasta asustadora por el hecho de ellos no solamente menospreciarlo, sino también quererlo matar. Mas veamos sorprendentemente aquí la humildad de Jesús. A pesar de que él nació en Belén, él podría haberse dicho, no, yo soy Jesús de Belén.
Él podría haberse declarado desde el principio así y todos supieran que él era de Belén, así como David también, y entonces sí podría ser, ¿verdad? Nunca él trató de decir eso. Nunca trató de traer las bases de su genealogía. Porque, por eso decían, de Nazaret no puede ser. ¿Acaso un profeta se ha levantado de Galilea? No, el Mesías sí tenía que ser de Belén, y él lo era, pero él no lo hizo. Vean ustedes qué tremenda es la humildad del Señor Jesús, que a pesar de haber nacido en Belén, y haber iniciado su ministerio, porque después de esto, él se fue y estableció su base de operaciones en el norte, en Capernaum, una de las ciudades importantes del mar de Galilea. Y ahí se estableció. Nació en Belén, inició su ministerio y fue su base principal en el norte, en Capernaum, pero él era llamado Jesús de Nazaret. Es precioso. Qué corazón tenía nuestro Señor. A él lo menospreciaban, pero él no menospreciaba su tierra. Él no menospreciaba ni el nombre que a él le dieron. Como dice en Juan capítulo 1, verso 46, cuando fue Felipe el que llegó con Natanael, le dijo: mira, hemos encontrado a aquel que dice la Escritura, que Moisés escribe, ¿verdad? Como dice ahí, así lo que dice ahí en Juan. ¿Y qué fue lo que Juan dice, verdad? Eso es interesante, la respuesta. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael, y hemos hallado aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús. Vean cómo lo llama Felipe: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él no dice a aquel que era el hijo del carpintero. No, dice a Jesús. Vean ustedes cómo los verdaderos discípulos le dieron la importancia a su maestro como él lo merecía. A Jesús, dice, el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Esa era la fama. Ya lo sabemos. Le dijo Felipe: ven y ve. Porque lo que nosotros hemos encontrado es eureka. Hemos encontrado al Mesías. Vean ustedes cómo el Señor fue identificado como Jesús de Nazaret, y él en ningún momento lo menospreció, sino aceptó con agrado que lo llamaran de esa manera. En Mateo capítulo 26 y verso 71, dice ahí la Escritura: saliendo él a la puerta, hablando de Pedro, cuando está en la puerta ante el concilio, ¿verdad? Cuando Pedro va a negar al Señor, niega al Señor, dice: saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Así lo llamaba, Jesús el Nazareno. A pesar de que lo menospreciaron los nazarenos, él era llamado Jesús el Nazareno. En Marcos capítulo 1, verso 24, Marcos 1, 24, dice, diciendo los demonios: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ay, Señor, danos un corazón humilde. ¿Cómo hasta los demonios sabían que Jesús el Nazareno era el Hijo de Dios? Pero sus paisanos no lo reconocieron. Solamente lo vieron como el hijo del carpintero o como el carpintero de Nazaret. Pero estos demonios estaban declarando que él era el Hijo de Dios. Y has venido, Jesús de Nazaret. Oh, hermanos, los hombres menospreciamos cosas sublimes, pero él estaba aquí y vino a este mundo para que en medio de su humildad declarara y revelara la gloria de su majestad. En Marcos también, capítulo número 10 y verso 47. Y oyendo, dice aquí, Bartimeo el ciego, y oyendo que era Jesús Nazareno, la fama estaba por todos lados.
Oigan, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. Era Jesús el Nazareno, pero Bartimeo el ciego lo reconoció como el que había nacido en Belén, el heredero del trono de David. Oh, qué hombre, un ciego, pero un hombre de entendimiento. Todos menospreciándole: cállate, no molestes al maestro. Pero cuando insistió, dice que el Señor lo mandó a llamar y lo curó. ¿Pero por qué? Por este entendimiento, por este corazón, por esta palabra. Jesús, hijo de David. Pero a él le dijeron Jesús el Nazareno. Él no comenzó a gritar: Jesús Nazareno. Él pudo haber gritado de esa manera porque le dijeron que era Jesús Nazareno. Pero él dijo: Jesús, hijo de David. Oh, hermanos, que cada uno de nosotros podamos de tal manera ver la revelación de nuestro Señor y de su humildad, pero en la gloria de su nombre. No menospreciemos su humanidad. Su humanidad fue sí como nosotros, se hizo como cualquiera, se hizo carne, pero aún en su humanidad era lo más precioso que podía existir y que existió en esta tierra. En Marcos capítulo 16 y verso número 6, dice: mas él les dijo: no os asustéis. Vean ustedes esto. Aquí es el ángel hablándole a las mujeres que habían llegado a buscarlo a la tumba. Dice: no os asustéis, porque estaban viendo al ángel ahí. Buscáis a Jesús Nazareno, a Jesús Nazareno. Hasta los ángeles, hasta en los cielos, fue conocido como Jesús Nazareno. El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Jesús Nazareno. Y por último, en Juan capítulo 18, dice la Escritura que cuando llegan a buscar al Señor, dice allí, verso 4, 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó a los soldados y a aquellos que venían a prenderlo y les dijo: ¿a quién buscáis? Y les respondieron: a Jesús Nazareno. Y oiga, Jesús les dijo: yo soy. Disculpe. Qué identificación. Qué humildad de nuestro Señor. Siempre, ¿qué puede salir de Nazaret? De Nazaret puede salir algo bueno. Pero él dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, y el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra de la unción, la misma unción que estaba allá en Nazaret cuando él inició su ministerio. Era la misma unción poderosa que estaba ahí cuando lo estaban prendiendo esos soldados, que eran soldados romanos, y habían también alguaciles de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote. Y dice que volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Como que diciendo: voy a dar testimonio de que yo no me avergüenzo de ser hombre, ¿sí? De haber nacido, de identificarme con ustedes en sus delitos y pecados sin haber pecado nunca, y haber nacido en un lugar totalmente menospreciado. El Señor se identifica con nosotros de tal manera que no importa cuál sea tu vida, si te han menospreciado, si se han burlado de ti, si no te llaman por tu nombre, es con esos que el Señor se identifica, con los pobres, con los necesitados, con los despreciados. Por eso Él dice que Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Otra vez respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Bueno, una identificación plena con su humanidad, con el lugar del menosprecio. Y por último, el segundo aspecto que nos habla Lucas 4:16, donde comenzamos a leer, ¿verdad? Es donde dice: vino Jesús donde
donde había crecido, a Nazaret, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ese es el otro aspecto que quiero tocar rápidamente. Conforme a su costumbre. Este otro registro aquí, este otro detalle que vemos aquí, revela que desde que él era pequeño, obviamente ustedes se recuerdan en Lucas, en el principio, en el capítulo 2, cómo es que ellos iban a Jerusalén para los días de la fiesta. O sea, José y María, ellos enseñaron a sus hijos a buscar al Señor, a ir al templo, a adorar al Señor, a presentar sacrificios, a dar lo mejor que ellos tenían. Y entonces Jesús desde pequeño, él aprendió de sus padres. Con razón el Señor escogió a José y María para que fueran los padres de Jesús, porque eran bien preciosos, bien preciosos. Y continuó con la costumbre de sus padres de visitar todos los sábados la sinagoga que había en Nazaret, y donde se encontraba también, donde él iba, siempre iba a visitar también la sinagoga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Jesús nunca dejó la costumbre de ir a la iglesia. La sinagoga, bueno, aparte del templo, las sinagogas eran centros de reunión en las diferentes aldeas y ciudades, ¿verdad? No todos había, pero las que habían, se reunían ahí para leer las Escrituras y adorar al Señor, para aprender de los caminos del Señor. Ahí había una comunidad y había un principal de la sinagoga que dirigía a la actividad. Y Jesús llegaba ahí, como leímos aquí en Lucas 4, que él ahí le dieron el libro del profeta Isaías, dice, y él comenzó a leer allí delante de ellos en la sinagoga de Nazaret. Pero él tenía la costumbre, escuche, costumbre. Y una costumbre es algo que se convierte prácticamente en una ley, es algo que se convierte en parte de nuestra propia vida. Yo tengo costumbre de hacer esto. ¿Por qué? Porque lo hago todos los días. Yo tengo costumbre de ir a tal lugar o de ver todos los días el atardecer. ¿Por qué? Porque lo hago constantemente. Ya se convirtió parte de mi vida. Él tenía la costumbre. Y hasta el día de hoy las familias piadosas judías mantienen esa costumbre de ir con su propia, si tienen hijos, con sus hijos a la sinagoga. ¿Por qué? Porque para ellos es de vital importancia la vida espiritual de la familia. Ustedes como padres no van a poder mantener a sus hijos en el camino del Señor si no les aprenden desde pequeños, no les enseñan, mejor dicho, y ellos no aprenden desde pequeños a ir a la iglesia, a adorar al Señor y a oír su palabra. Ahora quiero terminar con este punto aquí. Jesús, siendo el Hijo de Dios, podemos decir ahí, él no necesitaba, porque hay mucha gente que dice, yo hace poco oí una familia, no necesitamos ir a la iglesia, yo leo mi Biblia en mi casa, entiendo lo que ahí dice, ya no necesito más ir a la iglesia. Cuidado, porque no es así. Necesitamos ir a la iglesia. No, es que yo ya sé todo, ya conozco la Biblia, la he leído una vez no es suficiente. A pesar de ser el Hijo de Dios, se reunía todas las semanas con el pueblo de Dios para adorar y para escuchar la palabra de Dios. Si bien es cierto, escuchen con atención, si bien es cierto, en su propia naturaleza humana, Jesús estaba en relación a todos los de su época y a todos de la historia de la humanidad, arriba de ellos en conocimiento, en sabiduría y en espíritu, aún así, él llegaba a la sinagoga para oír la instrucción y él no dejaba de asistir. Y en algunas ocasiones, cuando ya estaba en el ministerio, y muchas veces también antes, no hay duda, por lo que nos explica Lucas aquí, él también compartía de la palabra de Dios, siendo el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros, simples humanos que hemos sido redimidos, pecadores, pero redimidos del Señor, nos podemos atrever a no ir más a la iglesia? Necesitamos congregarnos. El ejemplo puesto por Jesús debe instarnos a ser fieles
todas las semanas para asistir a nuestra congregación, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra congregación. Como dice aquí la Escritura en Deuteronomio, capítulo número 12, verso 5 y 6, dice: entonces Jehová descendió en la columna, Deuteronomio 12, 5 y 6, sino que el lugar... No haréis, dice el 4, así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, o sea, el templo, la adoración, para su habitación, ese buscaréis, ese lugar, y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, adoración, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. En fin, el Señor les enseñó que ahí todos debían ir y buscar al Señor y dar de lo que el Señor también nos ha dado a todos nosotros, o sea, compartir con los siervos de Dios lo que el Señor nos da a todos. En el Salmo 84, verso 1 al 4 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¡Qué corazón! Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Oh, no, nosotros no somos gorriones, ni somos, como dice aquí, golondrinas, ¿verdad? Ellos, hasta ellos, por buscar un lugar escondidito, ahí van y ponen sus nidos. Nosotros debemos poner nuestro nido, nuestra familia, en aquel lugar donde el Señor nos ha pedido que nos congreguemos. En el Salmo 95, verso 2, dice: lleguémonos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Nosotros necesitamos, y dice en el verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios y nuestro Hacedor. Debemos llegar a Él, nos congregar, buscarlo de todo corazón. En el Salmo 122 también encontramos una referencia a esa necesidad, y dice en el verso 1: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué precioso el corazón que dice eso, qué precioso el corazón que se dispone y se prepara. Ay, aquí va una actividad, una fiesta. No, ese día es para mi Señor. Imagínense, solo una vez a la semana, casi, digámoslo, sí, la mayoría de gente se reúne hoy. Hay muchas iglesias que tienen culto todos los días. A veces 2 días en la semana. Deberíamos ser fieles con eso, ¿verdad? Pero si es un domingo, por lo menos el domingo no deberíamos de fallar, ¿verdad? Porque es el día del Señor, el día en el cual nosotros nos reunimos. Que a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Es el lugar que el Señor ha puesto. Y como dice también el libro de Isaías, capítulo 37, verso 1, y aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, que Sennacherib estaba invadiendo y amenazando de destrucción, dice, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. En su necesidad, cuando nosotros necesitamos ir a la casa del Señor y buscarlo. Como dice el Señor en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se congregaren en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, cuando nos reunimos, el Señor está ahí. Y es la oportunidad para que nosotros lo hagamos de todo corazón. Encontramos también en Lucas capítulo 2, verso 36 al 37, que Ana estaba ahí fielmente en el templo, y debido a su fidelidad en el templo, esta viuda de 84 años de viudez, dice, estaba ahí en el templo, ella consiguió ver a Jesús.
Y ella declaraba a todos los que esperaban la redención en Israel de quién era ese niño, quién era ese precioso niño. ¿Por qué? Porque ella era fiel en congregarse en el templo. En Lucas también, capítulo 54, encontramos un texto interesante en relación a esta exhortación que estamos recibiendo del Señor para congregarnos. Capítulo 54, al final del texto, o del capítulo, al final del libro, dice ahí en el verso 52, ellos después de haberle adorado cuando Jesús ascendió a los cielos, después de haber ascendido y ya no lo vieron más, ellos después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo, imagínense qué experiencia maravillosa, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos nunca dejaron de congregarse. Y como dice la Escritura en el texto que nosotros todos sabemos, en Hebreos capítulo número 10 y en el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Jesús tenía la costumbre de ir a las sinagogas todos los sábados. Y aquí ellos tienen por costumbre no congregarse más. Ahí están cayendo a una apostasía. Van a abandonar la fe, no tendrán más fuerzas, no tendrán más palabra, no podrán reunirse con los santos para adorar al Señor, que tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca o se aproxima, el día de su venida. O el día de nuestra partida, si hasta ya vamos a morir, necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos. Entonces, dos aspectos aquí de la vida de Jesús que les dejo, que son muy importantes, ¿verdad? Uno es que Él se identificó con nosotros, siendo Jesús de Nazaret, no importando que lo menospreciara. Y segundo, Él tenía la costumbre de, siendo hijo de Dios, digámoslo así, sin necesitar llegar ahí, solo para que lo adoraran, porque es Dios. Pero no, llegaba ahí para dejarnos un ejemplo de cuánto nosotros necesitamos también de congregarnos. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, yo te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo y hagas que esos dos aspectos que vimos de la humanidad del Señor puedan ser parte de nuestra propia vida como seres humanos que somos. Que seamos humildes de corazón, que busquemos lugar pequeño, el lugar bajo, y que nos ayudes también, Señor, a ser fieles en la responsabilidad de nuestra vida espiritual y de la vida espiritual de nuestra familia y de la vida espiritual de nuestros hermanos. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y espero que esta meditación haya llegado a sus corazones como llegó al mío. Amén.